entonces, voy a mostrarles un poquito cómo es la conjugación para que ustedes vayan viendo cómo cambia un verbo. Permítanme un momentito. Por aquí. Listo, ahí ya ven mi pantalla. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Me escuchan? Sí. Sí, profesora, sí. Bueno, Está perfecto. estoy muy callada y me siento muy solita. Listo. Les voy a mostrar un ejemplo de cómo se conjuga un verbo. Este que están viendo aquí es el verbo me. El verbo me es como cuando uno aprende inglés y le enseñan el verbo to be. Es el ser, estar, existir. Ese es uno de los verbos que uno debe aprenderse de memoria en todas sus conjugaciones porque es un verbo que uno usa mucho, que aparece mucho en el Nuevo Testamento. Entonces, por ejemplo, esta es la primera conjugación que está, siempre que vean un análisis morfológico de un verbo, van a encontrarlo así. Modo, indicativo, tiempo presente, voz activa, primera, segunda o tercera persona del singular o del plural. Eso es como el nombre del verbo, digamos. Entonces aquí encontramos el modo indicativo en tiempo presente. Este es el modo, digamos, como para lo que nosotros es el infinitivo, para nosotros sería ser. Aunque no está en infinitivo, es así como aparece, digamos, en el diccionario, ¿sí? Para hacerlo entender. Esta es la forma principal del verbo, me. Y luego ya empieza la conjugación. Entonces, el verbo en segunda persona singular ahora es ei. Y en tercera persona es ti. Ahora nos vamos al plural. En primera persona es men, en segunda persona es te, y en tercera persona eisi. O puede aparecer eisin, cuando la siguiente palabra inicia con vocal. Entonces, si ven que el verbo cambia ya nomás solo por la persona, o sea, sigue estando en modo indicativo, en tiempo presente, en voz activa, pero ya cuando cambia de persona, cambia un montón. Entonces, por ejemplo, ese es el primero, la primera forma de conjugación. Luego, más abajito por aquí, vamos a encontrar la otra forma. Entonces, aquí ya encontramos modo indicativo, tiempo imperfecto, voz activa. Y aquí está primera persona, segunda persona, tercera persona, y ya cambia otra vez prácticamente todo, ¿sí ven? Ya no se parece en nada al eimi que vimos arriba. Cambió un montón. En el español no es tanto así. En el español, cuando se conjuga un verbo, por lo general, cambia el final nomás, ¿cierto? Este es un verbo irregular, entonces cambia todo. Emen, es, emeza, ete, esan. Por eso hay que aprendérselo de memoria, porque cambia bastante. Y así vamos a ir viendo en las diferentes formas en que se conjuga este verbo, que va cambiando mucho. Aquí miren esta, por ejemplo, esta forma. Esta forma, el imperativo no aparece en primera persona, ¿no? Solo en segunda y tercera persona. Entonces, miren el cambio que tiene, ya aparece otra cosa totalmente diferente. Isti, esto, este, estos son. Y esta forma del verbo es la que nos dice, pues, cómo está el verbo, ¿no? Entonces, si yo veo este verbo así en mi texto, isti, entonces yo ya sé que es del verbo eimi, que está en modo imperativo, en tiempo presente y en voz activa, segunda persona singular. Es la forma del verbo lo que nos indica todo eso, todo su nombre, digámosle. Es la forma. Y por aquí veamos un verbo regular. Buscamos por acá un verbo regular. Estas son las declinaciones de los sustantivos que vimos, ¿no? Vimos ejemplos de cómo se declinan. Así como por hacer un recorderis, esta parte que está en blanco
se llama raíz, que es lo que no cambia, y esto se llama desinencia. Y así, bueno. Eso también tiene un montón de reglas, muchas cosas, realmente es bastante amplio ese tema. Pero espérenme que estoy buscando el verbo regular para mostrarles. Aquí otra vez nos aparece la conjugación de me, modo subjuntivo, tiempo presente. Esas son las diferentes formas. Y esto sigue siendo sustantivos. ¿Dónde estará el verbo? Espérenme, ya lo encontramos. Esto no es. Ahora no lo encuentro. Siguen siendo las diferentes tipos de declinaciones que existen. Yo les decía que existen 3 tipos de declinaciones, 3 grupos de declinaciones, y esas son todas las formas en que se declina un adjetivo dependiendo de en qué grupo está. Dependiendo de su terminación. Entonces, de todas esas formas, así es que se declina Ah, miren, aquí está. Este es un verbo regular. Es el verbo lío. Y entonces en este sí solamente cambia, esta es la raíz y esta es la desinencia. Entonces solamente cambia esta segunda parte, ¿sí? La raíz permanece, no es como el EMI que sí cambia totalmente, sino que esta raíz aquí permanece igual. Entonces, modo indicativo, tiempo presente, voz activa, primera persona singular, luo. Luo. Modo indicativo, tiempo presente, voz activa, segunda persona singular, luéis. Y así va cambiando. Y es esta conjugación la que me indica el modo, el tiempo, la voz, todo lo que queremos saber de ese verbo. Veamos otro tiempo. Aquí, entonces aquí ya está en modo indicativo, tiempo imperfecto, voz activa. Aquí ya, por ejemplo, cuando está en este modo indicativo imperfecto voz activa, ya no solamente se le cambia esta parte de adelante, sino que además se le hace un aumento, se llama aumento, que es una E. Entonces, cuando yo encuentro el ludon, tiene ese aumento, quiere decir que está en imperfecto, indicativo, voz activa, ¿sí? Pero ya eso es como de memoria. Lo que les digo, en este curso no alcanzamos a ver todo eso porque es muy largo, muy largo, muy largo. Pero si se animan a hacer un curso ya un poco más avanzado de griego, pues ya van a ver todas estas cositas. Pero esto básicamente es memorizar. Memorizar cómo se conjugan los verbos en estos tiempos. Memorizar las pautas. Y bueno, eso es como lo de la conjugación. Aquí, por ejemplo, esta conjugación de modo indicativo, tiempo futuro, voz activa, entonces ya le agrega aquí una S. Por ejemplo, entonces yo sé que este verbo está en futuro porque tiene una sigma aquí. Y después si viene la desinencia. ¿Sí ven? Entonces, así es como uno va aprendiendo, memorizando este tipo de cositas, en qué tiempo, en qué modo, en qué voz están los verbos. Les voy a compartir un libro para que puedan echarle una ojeadita a esto y aprender un poquito más acerca del tema. Voy a preguntar, es que no sé si puedo, sé que no puedo subirlos al campus, libros completos, entonces voy a ver si se los podemos enviar por WhatsApp o si puedo crear un link donde los puedan descargar, bueno, pero sí, yo les voy a pasar todo este material para que puedan seguir profundizando. Listo. Entonces, sigamos en nuestra clase. Espérenme que ya terminamos. Listo. Ahí están viendo mi pantalla que dice actividades. Sí, sí lo estamos viendo. Ok.
Que no me pase lo de la vez pasada que yo hablé y no, no les estaba mostrando. Listo, entonces quiero que hagamos un momentico un recorderis que hemos visto en esta clase que vamos a empezar ahorita, ya es la quinta clase. Ya de hoy en 15 días terminamos nuestro curso. Entonces quiero que hagamos un pequeño recorderis porque siento que el tiempo se pasó muy rápido, pero también creo que hemos aprendido bastante. Entonces, a ver, ayúdenme. ¿Qué vimos en la primera clase? ¿Qué fue lo primero que aprendimos? Hermana Angie, antes de pasar a eso, ¿no nos podría pasar ese material en el campus, por favor? Sí, yo se los voy a pasar. Creo, no sé si puedo ponerlo en el campus por el tema de derechos de autor y esas cosas, pero sí se los voy a buscar la forma para que ustedes lo puedan tener. Gracias, hermana Angie. Listo. Entonces, a ver, ¿qué vimos, qué aprendimos la primera clase? ¿Qué se acuerda? Ángel le escribe por aquí el alfabeto. Sí, muy bien. Fue lo primero que aprendimos, el alfabeto. Bueno, vimos un poquito de por qué es interesante estudiar griego. ¿Se acuerdan que hablamos de 3 tipos de griego? Julián escribió que vimos diptontos. Entonces, hay 3 tipos de griego que todavía existen. El koiné, que es este que estamos estudiando. Este griego que estamos estudiando se llama griego koiné. ¿Se acuerdan? El clásico. El clásico, muy bien. ¿Y cuál es el otro? Moderno. El moderno, muy bien. Eso aprendimos. Aprendimos el alfabeto, los diptongos. ¿Qué más aprendimos? Los signos diacríticos, ¿se acuerdan cuáles eran? Los acentos, muy bien. Los acentos. Hay 3 acentos diferentes. ¿Cuáles son? ¿Quién se acuerda cuáles son? Acentos. Agudo, Por acá me están escribiendo. circunflejo y grave. Sí. Excelente. Los acentos son agudo, que es como una tilde normal, como la que conocemos, ¿cierto? Circunflejo, que es como la montañita, espérenme a ver si esto me deja dibujar. Agudo, algo así. Circunflejo lo podemos encontrar así o así, como lo hemos visto en los textos. Y grave es hacia el otro lado, ¿cierto? Agudo, circunflejo y grave. ¿Qué más vimos? Los espíritus. Los espíritus, excelente. Entonces, hay 2 tipos de espíritus. ¿Cuáles son? El suave y el áspero. El áspero suena como una J suave. Eso, entonces el suave es como una comita, bueno, ahí más o menos normal, como la que conocemos, y el áspero es la comita al revés. Bueno, ahí ya ustedes saben, es como por recordar. Y ese áspero se pronuncia excelente, como una J suave. Muy bien. ¿Qué más vimos? Signos de puntuación, también aprendimos. Las sílabas. ¿Qué otra cosa vimos? El artículo. Muy bien, Ángel. El artículo. Aprendimos la declinación del artículo. ¿Ya se lo aprendieron o todavía no? Recordemos que es importante aprender el artículo. Cuando uno se aprende el artículo, ya sabe un montón de cosas. Ya ha adelantado un montón de información en el tema de declinaciones. Entonces, el artículo, por ahí hay un quiz del artículo también. Entonces, bueno, la declinación del artículo, y con el artículo aprendimos los casos, como nos dice Julián por aquí. ¿Cuáles son los casos? Nominativo, acusativo, genitivo, dativo y vocativo. Eso, muy bien. Son 5 casos. Nominativo, bueno, yo me los aprendí en este orden. Nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. El nominativo nos habla de ¿qué? Del sujeto principal. Genitivo lo podemos traducir como de él, de la, de ellos, de ellas, bueno.
Nominativo, genitivo, el dativo lo podemos traducir como para ellos, para ellas, para él, para ella, para la. Bueno. Y, ¿cuál llamamos? Nominativo, genitivo, dativo, acusativo. El acusativo lo podemos traducir como a él, a ella, a ellos. Y el vocativo, no, en el artículo no hay vocativo, ¿no? Solamente en los sustantivos, en los adjetivos. Listo, muy bien. ¿Qué más aprendimos? Hablamos de varias categorías gramaticales. Katy nos dice que el sustantivo, muy bien. Hablamos un poco de qué es el sustantivo. Vimos ahí por encimita cómo es la declinación, qué es una desinencia, qué es la raíz. Eso también lo aprendimos. ¿Qué más? Ángel, pues no, por lo general uno siempre lo aprende en ese orden. Creo que aprenderlo en ese orden es fácil para recordar las declinaciones. Es que Ángel escribe en el chat que él estudió griego en el seminario y recuerda que acusativo es segundo, va de segundas. Sí, por lo general uno lo aprende así porque así es como aparecen todas las declinaciones en ese orden. Entonces, pues es más fácil recordar. Listo. ¿Qué más aprendimos? ¿Qué otra categoría gramatical? Las conjunciones. Conjunciones. ¿Qué más vimos? Adjetivos. ¿Recuerdan? Vimos los adjetivos, vimos adverbios. Muy bien. Preposiciones. Preposiciones. Y la clase pasada y esta, pues hemos visto todo lo que tiene que ver con verbos. Recordemos que el nombre del verbo, digámosle así, o el análisis morfológico del verbo siempre, siempre tiene que llevar tiempo, voz, modo, persona y número. Tiempo, voz, modo, persona y número. Siempre. ¿Listo? Bueno, eso es lo que hemos visto. Vimos harto, ¿cierto? Aprendimos harto en estas clases. Espero que sí, espero que hayan aprendido y que les haya gustado. Bueno, luego de ese recorderis, entonces aquí les tenía un ejemplo de lo que es la declinación del sustantivo. Basileu, por ejemplo, este ejemplo que tengo acá. Basileus, que es rey. ¿Sí? Y aquí tenemos los casos. ¿Sí? Aquí varía, por ejemplo, en que el vocativo está de segundas. Pero por lo general es nominativo, genitivo, dativo, acusativo y vocativo. Pero sí, uno los puede encontrar también así en orden diferente. Entonces, así de esta forma cambia un sustantivo, de esta forma cambia un adjetivo, dependiendo de su función en la oración. Eso es la declinación, la forma en que una palabra cambia dependiendo de su función en la oración. Y este es el ejemplo de la declinación del verbo. Este también es un verbo regular, la raíz no cambia mucho cuando son las diferentes conjugaciones, sino solo el final. Pues más o menos es así, ¿no? Ya les mostré ahorita también el ejemplo. Esto es otro verbo. La conjugación de otro verbo en dos tiempos. Listo. Bueno, ahora sí, a poner en práctica todo lo que hemos aprendido. ¿Cómo vamos a poner en práctica? Porque tenemos una tareita, ¿no? Que estaba hablando desde el primer día de clase, que es escoger un texto y hacerle el análisis de acuerdo a todo eso que hemos aprendido aquí en la clase. Entonces, hay que animarse, ¿sí? De pronto dice, no, yo no sé cómo se hace, pero no, paso a paso ahí lo vamos haciendo. La idea es que ustedes ya puedan empezar a estudiar los textos en griego. No sabemos todo lo que hay que saber de griego, pero sabemos lo básico que nos ayuda a dar esos primeros pasitos. Entonces, ¿qué es lo primero que aprendemos? Pues a buscar en el diccionario. Entonces, ¿cómo buscamos en el diccionario, por ejemplo? Ahí eso no es. ¿Cómo buscamos en el diccionario, por ejemplo, esta palabra? Si yo estoy leyendo un texto y encuentro este verbo, égete, perdón,
égete. ¿Será que lo busco así en el diccionario? ¿Ustedes qué dicen? De repente buscar, empezar por buscar la raíz del verbo, no el verbo conjugado, sino solo la raíz. Excelente. Entonces, para poder buscar un verbo, tenemos un sustantivo, un adjetivo, lo que sea, como cambian tanto, tenemos que buscar la raíz. ¿Y cómo hacemos para saber cuál es la raíz? Pues aprendiéndoselos todos de memoria. Pero como ahora existe la tecnología, pues ya tenemos más ayuda. Entonces, para buscar en el diccionario necesitamos buscar por la raíz, por ejemplo. Este verbo, si a mí me aparece blepusi, pues yo ya sé que esto no me va a aparecer en el diccionario nunca. Me puedo, mejor dicho, buscar en todos los diccionarios. Va a aparecer así, blepo, blepo. Igual acá, blepetosan, blepetosan. Entonces no me va a aparecer así en el diccionario, tengo que buscar la raíz. Igual lo mismo con los sustantivos, con los adjetivos. Entonces, por ejemplo, estoy en mi texto y encontré el dativo, basileusin. No lo voy a encontrar así. Tengo que saber cuál es la raíz, basileus. ¿Cómo es la forma, el nominativo para poderlo encontrar? Lo busco así. Y como todavía nos falta seguir estudiando mucho para aprendernos todo eso, pues vamos a usar unas herramientas que ya tenemos que nos ayudan muchísimo en esta tarea. Entonces, la primera herramienta que se las mostré la vez pasada, esperen que Ángel me escribió que en infinitivo. Los verbos en griego no se buscan en infinitivo, sino en presente indicativo. Es diferente. El infinitivo en el griego no es la forma básica del texto, del verbo. Ahorita les vuelvo a mostrar. Listo. Entonces, por ahora, entonces tenemos estas herramientas. Esta página se las mostré hace 8 días un poquito. Y esta página tiene varias herramientas que nos ayudan. Se llama Logos K Logos. Aquí abajito está el link para que puedan ingresar. Y ahí, bueno, quiero que veamos un poquito esa página para que veamos. No sé si alguno ya de pronto la ha usado, la conoce, bueno. Pero para los que no, estoy tratando de ver. Ya la tengo guardada aquí así. Ay, no, es que esta cosa no me deja ver. Un segundito. Interachambi. Sí, me metí para dar fútbol. Listo, a mí ya me aparece así porque yo la uso mucho, pero se llama Logos K Logos. Entonces, cuando entramos a la página principal de Logos K Logos, encontramos esto. Encontramos esto. Y aquí, bueno, es que tengo aquí esta barrita del Zoom y me estorba un montón. Me toca estarla corriendo. Listo. Entonces, ¿qué encontramos en esta página? ¿Para qué nos sirve esta página? Aquí encontramos la Biblia interlineal, el Antiguo y Nuevo Testamento. Ahí están viendo mi pantalla, ¿cierto? Entonces, encontramos, por ejemplo, vamos al Nuevo Testamento. Entonces, yo quiero ver un texto en Marcos. Aquí nos aparece el interlineal. O sea, nos aparece el texto en griego. Nos aparece aquí el texto en griego. ¿Sí? Aquí abajo miren que nos da el análisis morfológico de cada palabra. Entonces esto que estamos viendo acá, una persona que no sabe, que nunca ha hecho un curso en fundamentos en griego, pues va a entrar aquí y va a decir sustantivo, nominativo, singular, femenino. ¿Y eso qué? ¿Eso en qué me afecta? Pero usted ya sabe que es un sustantivo, que es un nominativo, que implica que sea singular y que sea femenino. Aquí, un artículo, genitivo, singular, neutro. Esto es un sustantivo, genitivo, bueno. Ahí nos da toda la información de las palabras, todo el análisis morfológico.
que necesitamos nosotros. ¿Listo? Y abajo pues nos hace una traducción. A veces, bueno, lo digo desde mi experiencia, a veces es acertada, a veces no me convence mucho. Entonces, cuando no me convence mucho, lo que yo hago es entrar aquí. Si ven estos numeritos que están arriba, eso es el diccionario Strong, le llaman. Entonces, ahí uno entra, le da clic y le aparece, miren, aquí aparece la palabra en la forma en que debemos buscarla en el diccionario, cuando la vayamos a buscar. Entonces, vamos a ver otra vez. Mira, Evangeliu, aquí está declinada. Evangeliu, entonces así no la voy a encontrar en el diccionario. Entonces necesito saber cómo buscarla en el diccionario. Aquí nos aparece Evangelion. De esta forma sí la voy a encontrar en el diccionario. Y nos ayuda también con digamos, a repasar la pronunciación en caso de que se nos olvide. Y aquí abajito nos dice entonces de dónde deriva esa palabra. Si yo le doy clic aquí, me manda a otra palabra donde deriva. Evangelizo. Y aquí nos da una definición. Esto es lo que se llama como una especie de diccionario conciso, ¿sí? Como, ¿qué significa? ¿Cuál podría ser la traducción de esa palabra? Entonces, se puede traducir como buen mensaje o evangelio, según este diccionario. Y aquí abajito nos dice cómo la han traducido en la Reina Valera. ¿Cómo han traducido esa palabra en la Reina Valera? Evangelio. Entonces es una herramienta básica, pero que sirve mucho, digamos, para empezar. Ya con el análisis morfológico uno puede empezar a decir cuál es la función de la palabra en la oración. En este caso, por ejemplo, no hay verbo, pero esperen, buscamos por aquí una con verbo. Ha sido escrito. Entonces aquí encontramos un verbo, listo. Entonces un verbo perfecto, pasivo, indicativo, en tercera persona singular. Ahí ya uno entra entonces a decir, bueno, ¿qué quiere decir que sea perfecto? ¿Qué quiere decir que sea pasivo? ¿Qué quiere decir que sea indicativo? ¿A quién le está hablando por ser tercera persona, no? Entonces ya uno empieza, digamos que tiene el análisis, ¿cómo decirlo?, teórico, y ya uno empieza a hacer el análisis práctico con el conocimiento adquirido, que es lo que los ejemplos que vimos hoy con los diferentes textos, y así. Eso es lo que encontramos aquí en esta página. Y ya, digamos, si necesitan un diccionario, que no necesitan una palabra específica, aquí está el diccionario en hebreo y en griego. Y aquí pueden buscar las palabras, pero las buscan en español. Aquí no pueden buscar en hebreo ni en griego, sino en español. Y ahí, bueno, ahí tienen un montón de palabras. Esto es, como les digo, lo que se llama un diccionario conciso. Dime, José. ¿Podemos ver el texto que vimos, Mateo 28, 19, Mananji? Mateo 28, 19, a ver. Espérame, corro estas barritas que me estorban más que... A ver. Mateo 28 y 19. Mateo 28, 19. Listo. Aquí está. Entonces aquí nos dicen, aquí nos da, por ejemplo, la traducción de la Reina Valera 60. Nos dice cómo lo tradujeron aquí y aquí ya está el interlineal. ¿Qué quieres ver de ahí, José? Sí, lo que estábamos viendo anteriormente, los verbos, los modos de los verbos. Listo. Entonces aquí tenemos, mira, verbo auristo, deponente. ¿Se acuerdan que es un verbo deponente? Es un verbo que en su forma, en su conjugación, parece pasivo, pero en realidad es activo. Entonces, si ven, aquí aparece deponente pasivo. ¿Eso para qué sirve? Pues cuando uno hace la traducción o el análisis, entiende que no es pasivo, o sea, que no es que otra persona está realizando la acción, sino el que habla está realizando la acción, ¿sí? Un poco el Entonces, artículo, ¿no? dime. Es un tanto el artículo.
la persona, él o la. Sí, más o menos, o sea, es él, digamos, ¿cómo sería si fuera, cómo lo podríamos traducir si fuera en pasivo? Entonces diríamos, él fue llevado por el camino, fue llevado, pero como es pasivo, entonces él, ellos van en camino o ellos deben ir en camino, no deben ser llevados, sino deben ir. Sí, O más o están menos. ¿Cómo? o están en camino. Ujú, o están en camino. Sí, depende de la forma del verbo también, cómo se traduzca. Aquí tenemos el verbo aoristo activo imperativo, que es el de hacer discípulos, o aquí lo traducen, por ejemplo, hagan aprendedores. ¿Cuál fue el otro verbo? Baptizontes, verbo presente activo participio. ¿Sí? Ahí lean toda la información, pero si uno no sabe qué significa presente, ni activo, ni participio, pues quedan las mismas. Entonces ustedes ya saben eso y ya lo pueden hacer, ya pueden hacer un análisis basados en esto. Y bueno, preposiciones, sustantivo, artículo, sustantivo, conjunción, artículo, sustantivo, listo. ¿Hay algo más que quieras ver de ahí, José? Ángel. Sí, ¿cómo se relaciona el verbo imperativo con los otros verbos que están presentes en esa oración, hermana Angie? Bueno, eso ya depende, digamos, de la estructura de la oración, que es otro análisis que hay que entrar a hacer. ¿Cuál es la oración principal? ¿Cuál es la oración secundaria? ¿Mm? Porque digamos que tenemos en cuenta particularmente el participio, en este caso, o el infinitivo, porque ellos sí, esas dos formas sí van relacionadas directamente con el verbo principal. Los otros verbos pueden ser independientes. Entonces ya depende de la estructura de la oración que uno vaya a estudiar. ¿Mm? ¿Listo? Bueno, les voy a seguir mostrando. Entonces eso es lo que encontramos en esta página. Es muy chévere, es muy útil, pero es básica, ¿sí? Como que las herramientas que ofrece son básicas. Listo, aquí ellos tienen cursos, videos, también chévere, pues que también así pueden aprender. Listo. Ahora les voy a mostrar otra página que se llama la Biblia Paralela. Pues vamos a buscarla aquí, Biblia Paralela. Esta es un poquito más completa. Esta página es un poquito más completa. Voy a quitar estas barritas, no sé cómo se quitan. Bueno, entonces aquí, ¿qué encontramos en esta página? Encontramos, aquí se busca el texto, el que ustedes quieran estudiar, revisar los versículos, en qué versión lo quieren encontrar, la quieren ver. Aquí, todo esto son versiones de la Biblia. Entonces yo pongamos que yo quiero ver otra vez Mateo 28. Mateo 28, 19. Listo, entonces aquí me muestra. Me muestra diferentes versiones, ¿bien? Puedo hacer un análisis de las diferentes versiones, cómo lo tradujeron, qué cosas cambian dentro de una versión y dentro de otra. Nos muestra, bueno, versículos que se conectan con esa versión, pero no, yo quiero solamente verlo en esta versión, la Biblia de las Américas. Entonces ya me lo muestra solo en esa versión. Y todas estas son versiones. Reina Valera, bueno, todo esto que ven acá son diferentes versiones. Pero no, yo quiero hacer una revisión en paralelo de mi texto. Entonces es lo mismo que vimos ahorita. ¿Cómo lo tradujo la Biblia de las Américas? ¿Cómo la Biblia latinoamericana? ¿Cómo? Y bueno, ahí voy haciendo ya un análisis de las diferentes traducciones. Nos muestra referencias del texto, donde más aparece algo similar a lo que aparece ahí en el texto que estamos estudiando.
Aquí hay algo que llaman tesoro escondido. Entonces también nos da como más herramientas basadas en ese texto. Léxico es el diccionario, nos dice aquí, nos hace nos saca todas las palabras. ¿Sí? Y nos dice qué significa cada palabra. Cada palabra de ese texto que estamos revisando. Por ejemplo, aquí nos está mostrando 28.1. Entonces, cada palabra del texto nos dice que el significado, cómo se puede traducir. ¿Listo? También tiene comentarios, muy interesante porque tiene aquí un comentario que nos pueda también dar más luces acerca del texto que estamos estudiando. La interlineal, que fue la que vimos ahorita, que es similar a la otra, ¿no? Entonces nos muestra el texto en griego, aquí no lo muestras en inglés, no en español. También nos hace el análisis morfológico de cada palabra, nos dice qué es cada palabra y aquí está el diccionario. Entonces nos vamos acá y nos dice que la palabra cuál es la palabra original, o sea, cómo hay que buscarla, en todo el análisis morfológico, la definición, cuántas veces aparece, miren aquí, nos dice cuántas veces aparece. Esta página brinda muchísimo más información que la otra. Pero las dos son muy buenas. Listo. ¿Qué más necesitamos de acá? No queremos verlo en todas las versiones de griego. Al final de este curso van a ver algo que se llama aparato crítico. No, este es el análisis morfológico otra vez, mira. Nos dice, aquí están los significados, aquí está la transliteración, la palabra en griego, lo que significa y la morfología. Nos da ahí toda la información. Porque no me parece. Mira, aquí está. Entonces aquí están las diferentes versiones en griego que existen. Entonces nos muestra las versiones. A veces las versiones en griego también cambian, ¿no? Dependiendo de los manuscritos, del texto que se esté tomando como referencia. Entonces también cambian. A veces uno tiene unas palabras, a veces otras, a veces una preposición, otra, bueno. Eso lo van a aprender un poquito mejor cuando hagan el curso de crítica textual. Listo. ¿Y qué más encontramos por aquí? Que yo lo quiero ver en otros idiomas. Pues aquí ya nos muestra inglés, bueno, varios idiomas aparecen ahí. ¿Cómo lo traducen en diferentes idiomas? La traducción es todo un arte. Listo. Entonces esta página tiene muchísimas más cosas muy chéveres que nos pueden ayudar a hacer el análisis que están haciendo en su texto. Este también tiene diccionario. Es que no sé. Sí, está en la página principal. Listo, entonces ahí ustedes miran miren aquí, por ejemplo, todos esos botoncitos los llevan a algo diferente. Entonces aquí nos muestra los capítulos paralelos del texto. Esto, por ejemplo, es importante cuando uno quiere ver dónde más se ha usado esa palabra y cómo la han usado, ¿sí? ¿Qué sentido le han dado? Aquí nos muestra ¿cómo es que se llama esto? Una timeline, ¿cómo es que se dice en español? Se me olvidó. Línea del tiempo, línea del tiempo. Aquí nos muestra, nos está haciendo una línea del tiempo, pero ya más detallada. Lo que pasa acá, y aquí ya se pasó a Génesis 1. Ahí estamos viendo Génesis 1. ¿Esto qué es? Miren, el texto totalmente en griego para que practiquen la lectura. ¿Qué más encontramos por aquí? Bueno, el hebreo. Bueno, ese griego seguramente es la Septuaginta. Listo. Esto, otro idioma por allá. No sé qué idioma, arameo. ¿Qué será esto? Arameo. Listo.
Y así todos esos botoncitos nos llevan a más y más y más información acerca del texto. Ah, miren, este es el diccionario. Aquí pueden buscar por la letra las palabras específicas que necesiten. Este diccionario es el diccionario Strong, que es el mismo que usa la otra página que les mostré. Aquí nos da más opciones de búsqueda. Nos dice palabra por palabra qué es cada palabra. O sea, aquí hemos dicho nos hace toda la tarea. Pero vuelvo y digo, si ustedes no saben qué significa un verbo o qué implica un verbo en presente, en imperfecto, en aoristo, pues no les va a servir para nada toda esta información, porque no van a saber qué implicaciones tiene. Bueno, esta página es chévere, es para que la entren, la revisen, miren todos los botoncitos, se den cuenta todo lo que tienen ahí para poder hacer un análisis bien chévere de su texto. Listo, ahora sí sigamos acá. Entonces, no conozco más páginas, la verdad trabajo con esas dos, no sé si alguien de pronto conozca otra página que nos pueda servir, que nos cuente. Listo, esas dos, pero ahí con eso ya tenemos un montón. Hay otras aplicaciones que también son muy buenas, que también tienen muchísima información, que además de darnos el significado de las palabras, nos da un montón de versiones, nos muestra comentarios bíblicos, bueno, que son, por ejemplo, Logos, BibleWorks y Esword, son 3 aplicaciones muy conocidas para el estudio de la Biblia, pero estas sí ya tienen costo, estas hay que comprarlas, son muy, muy buenas, pero pues hay que comprarlas, como para que las conozcan por si se animan ¿a qué? A comprar alguna. Salí me pregunta. Dime. Sí, hermana Angie, el eSword creo que es gratis. ¿Ah, sí? Ah, no sabía. Tenía entendido que todos los cobraban, pero sí, bueno, chévere, si es gratis, chévere. Buscarlo entonces. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos para hacer el análisis de un texto? Después de ya tener estos conceptos básicos, de saber un poquito qué implicación tiene el análisis morfológico de cada palabra, ¿qué necesitamos? Ya vimos un diccionario conciso, que es como el que les mostré, el Strong, o también les voy a compartir este. Espérenme, a ver, les muestro. Ahí están viendo mi pantalla. Me avisan, por favor. ¿Ven un diccionario? ¿Sí? Se ha profe, quedado en la diapositiva donde mencionan los 3 tipos de diccionarios. Ahí está. Ah, espérame, entonces lo cambio a ver dónde está. Allá. ¿Ahora sí? Sí, ahora se visualiza. Gracias. Listo, entonces esto es un diccionario conciso, un diccionario que nos dice básicamente, o sea, la traducción básica de cada palabra. Ustedes ya saben cómo buscar en el diccionario porque se saben el alfabeto al derecho y al revés. Entonces es igual que en español, está en orden alfabético, normal, igual que el español. Una persona que no sepa el alfabeto, pues no va a poder buscar en el diccionario, pero ustedes ya son unos duros en alfabeto, entonces ya. Y este es el diccionario conciso que les voy a compartir, ¿no? Como para saber qué significa de forma muy básica una palabra. ¿Listo? Esto es un diccionario conciso. Luego tenemos también diccionarios exegéticos. Esto es un diccionario exegético. ¿Para qué nos sirve un diccionario exegético? Este ya nos da una, digamos, una profundidad, un estudio mucho más amplio de la palabra. Entonces, por ejemplo, aquí veamos Abraham. Abraham, yo quiero saber algo sobre Abraham. Entonces, en este diccionario encontramos aquí, nos habla dónde aparece en el Antiguo Testamento y qué implica Abraham en todo el Antiguo Testamento. Luego nos habla de Abraham en el Nuevo Testamento. ¿Dónde aparece Abraham en el Nuevo Testamento? ¿Cómo se le nombra? ¿Qué significa? ¿Qué implica eso? Esta persona. O si buscamos un verbo, lo mismo. ¿Mm? Y nos habla también de aquí, bueno, les voy a mostrar para que cuando vayan a buscar sepan ahí cómo funciona. Miren, la primera parte, ay, no me dejas coger esto. En la primera parte aquí nos dice, en el número 1 vamos a encontrar Antiguo Testamento y Judaísmo primitivo.
Abraham en el Antiguo Testamento y en el judaísmo primitivo. En la segunda parte vamos a encontrar a Abraham en el Nuevo Testamento, en los Evangelios, en los Hechos y en las cartas. Toda la información, digamos, que podemos obtener. ¿Para qué nos sirve esto? Pues para saber esa palabra, qué implicaciones tiene, cómo ha avanzado a lo largo de la historia, digamos, del Antiguo y Nuevo Testamento, nos da las interpretaciones. Aquí también nos dice qué significa eso, ¿no? Por ejemplo, aquí miren esta palabra. ¿Sí se ve o lo agrando un poquito más? Está como muy chiquito. Me lo agrandamos un poquito. Entonces aquí tenemos esta palabra agaliao. Agaliao, entonces nos hace la traducción sencilla. Significa estar radiante de gozo o alegría. Ya, pero además nos da mucha... ¡Ay, Dios mío! No me quiere hacer caso este cosito. Me fue la palabra que estábamos mirando. Bueno, esta. Avisos. Abismo. Entonces, en el Nuevo Testamento. Entonces, en el Nuevo Testamento, el abismo quiere decir, esto también es traducido como mundo de las profundidades. En el Nuevo Testamento aparece tantas veces. Significa esto, por ejemplo, en Apocalipsis se tradujo de esta manera, pero en Mateo lo usaron de esta manera, pero en Pablo lo usaron así. Entonces, ya profundiza muchísimo más en la palabra. El judaísmo apocalíptico considera el abismo como una prisión. Entonces ya uno con ese significado se va dando una idea de lo que esa palabra puede significar dentro del texto. Las palabras a veces son usadas de forma diferente por los autores. Entonces, por ejemplo, Mateo habla de abismo, un ejemplo, de una forma y para él significa una cosa, pero para Lucas significa otra. Pero para Marcos significa otra. Entonces, por eso es importante ver eso, para no irnos a hacer una mala interpretación. En este diccionario nos dicen cómo la interpretó Mateo, cómo la interpretó Marcos, cómo la interpretaron en el Antiguo Testamento, y bueno, es bien completo. Hay palabras sencillitas que no tienen, por ejemplo, mucha información. Por ejemplo, esta, miren, hacer el bien. Agatuergueo, hacer el bien, ya, eso significa, no hay más que decir, pero hay otras que sí tienen mucho que podemos leer, ¿listo? Este también se los voy a compartir para que lo tengan. Y el otro diccionario que nos sirve muchísimo es el diccionario teológico. En el diccionario teológico ya buscamos las palabras en español. Entonces aquí ya nos va a hablar entonces, por ejemplo, demonio. El significado de demonio, miren, en el Nuevo Testamento, cómo lo han usado, cómo lo han traducido, qué ha significado para los autores esa palabra, ¿sí? Las diferentes formas que hay de esa palabra. Y aquí ya nos da una información un poco más teológica. Al otro lado es más como de dónde está, cómo lo interpretó el autor. Aquí en este diccionario nos dice es una forma más de aplicarla. ¿Cómo la podemos aplicar? ¿Cómo han aplicado esa palabra? Por ejemplo, aquí en la filosofía griega, el demonio era tal cosa, pero por aquí ya nos dice en el Antiguo Testamento, entonces ya se creía que el demonio... la evocación de los difuntos, no sé qué, entonces ya nos profundiza. Con estos 3 diccionarios, mejor dicho, hacemos cosas increíbles, hacemos un análisis de un texto bien chévere. Hay que tener cuidado de no caer en forzar la interpretación de la palabra, ¿no? Por eso hay que leer bien, en el contexto de la palabra. O sea, si mi texto, el que yo escogí, está en Lucas, pues yo voy a tratar de descubrir cómo es que Lucas comprende ese verbo, cómo es que Lucas comprende esa palabra, y no Mateo, porque ya es otra cosa. Pues hay que tener en cuenta eso. ¿Listo? ¿Qué tal? ¿Cómo les parece ese material? ¿Si lo quieren o no lo quieren? Sí, profesora. Bueno. Abundante material. Claro que sí. Listo. Entonces yo se los voy a ver cómo lo podemos compartir y ahí les vamos contando para que en estas 2 semanas ustedes muy juiciosos
hagan el análisis del texto. Ahora se me perdió dónde estamos, listo. Entonces, eso es lo que les voy a compartir, esos son los diccionarios que tenemos, que nos van a servir mucho. ¿Qué más tenemos que hacer para hacer el análisis de un texto? Entonces, ahora sí. ¿Ya están viendo mi presentación? Sí. Sí. Entonces, aquí hay algo que nos sirve mucho para hacer también un análisis de un texto que se llama la clave lingüística. Entonces, la clave lingüística es ese recurso que utiliza el autor para transmitir un mensaje. Cada autor transmite un mensaje de forma diferente. ¿Sí? De forma diferente, con un género literario diferente, con palabras diferentes. Entonces, la clave lingüística nos ayuda a descubrir eso, la forma, qué palabras son importantes, qué frases debemos tener en cuenta para hacer nuestro análisis. Existen 4 clases de claves lingüísticas, llamémoslo así. La primera, que se llama grafofónico, es esa relación que existe entre el sonido y la palabra escrita. La relación que hay entre la palabra escrita y el contexto, todo lo que implica esa palabra. Está el sintáctico, que son las relaciones de las palabras y las oraciones, ¿sí? En una oración cortica, ¿cómo se relacionan las palabras? Por eso yo les decía, lean diferentes versiones, subrayen las palabras que ustedes creen que son importantes, porque así es como empezamos a descubrir cosas. Entonces, descubrir qué relaciones hay entre las palabras, entre las oraciones, entre los párrafos. El semántico es ya el conjunto de significados y cómo el autor lo organiza. Cómo el autor organiza, digamos que todo está muy bien pensado. Ellos no escriben por escribir, ni que sonara bonito. En la Biblia cada palabra, el lugar donde está ubicado, la forma en que fue escrita, es muy importante para descubrir el mensaje. Y el pragmático ya es la forma en cómo las personas se expresan y entienden el lenguaje. Esa es la importancia de estudiar el lenguaje original. Porque cuando leemos en español, interpretamos desde nuestra cosmovisión del mundo. Entonces, como nosotros vemos el mundo, de esa forma interpretamos. Pero cuando empezamos a estudiar, a profundizar en el griego, empezamos a entender un poquito más la cosmovisión de ellos, la cultura de ellos, y podemos hacer una mejor interpretación. Listo. ¿Para qué hacemos todo esto? ¿Para qué dedicarnos a hacer un análisis de la clave lingüística? Porque eso nos va a permitir descubrir las oraciones y las palabras que son claves dentro del texto, la estructura del texto, la forma en que el autor lo decidió escribir. ¿Cómo hacemos un análisis de la clave lingüística? Esto es un análisis muy básico, ¿no? Muy sencillito para empezar. Entonces, primero usted coge su texto, que es algo que ya hemos venido haciendo si usted ha hecho juicioso en la tarea. Las tareitas que les he dejado semana a semana, pues es algo que hemos venido haciendo. Identificar las relaciones entre las oraciones. ¿Cuáles oraciones son principales? ¿Cuáles oraciones son secundarias? ¿Cómo hago para saber que una oración es secundaria? Pues porque la oración principal se entiende solita. O sea, si yo leo una oración y se entiende, tiene sustantivo y tiene verbo, pues esa es una oración principal. Pero si hay una oración que como que yo la leo y le hace falta algo, no tiene verbo, no tiene sustantivo, le falta algo, pues esa es una oración secundaria. Entonces así empezamos a identificar cuáles oraciones son las principales, cuáles las secundarias, y a partir de ahí entonces identificamos las palabras clave. Decíamos, por ejemplo, que las palabras clave, palabras muy claves son los verbos. Entonces empezamos a subrayar los verbos. ¿Qué verbos hay? ¿Y cuál es su análisis morfológico y qué me dice ese análisis, ¿no? Entonces, pero empezamos así en español. Empezamos en español para poder tener una concepción del texto y ya luego nos vamos al griego. Seleccionamos las palabras importantes, las conjugaciones que usted considera importantes. Bueno, ahí va palabrita por palabrita mirando qué considera que es importante. Cuando ya tenga esa lista de palabras importantes, entonces las escribe.
¿Cuáles son? Y ya las empieza, ahora sí entramos al griego, las empieza a buscar en el diccionario. Ya va a las páginas, busca la raíz y empieza a buscar en el diccionario. Entonces, anotamos, hacemos la lista con las raíces, cómo lo tenemos que buscar. Es importante, por ejemplo, esta opción que nos da la Biblia paralela de ver cuántas veces se usa esa palabra en el libro. Entonces, si yo escogí que la palabra clave que yo quiero estudiar es muerte, por ejemplo, y voy y miro y en el libro la repite 100 veces, eso para mí me dice que definitivamente es una palabra clave, muy clave para el autor, que la repite mucho. O si en el texto que usted escogió se repite varias veces una palabra, eso ya le dice que es una palabra importante. No es que el autor no sabía qué más escribir, sino que la repetición indica importancia. Hay que prestarle atención a esa palabra que se repite tanto. Entonces, por eso es importante contar la frecuencia. Listo. También es importante ver cómo el autor la ha usado en otros lados. ¿Sí? Por ejemplo, vamos a hacer un análisis en Juan y la palabra clave que quiero escoger es muerte. Voy a mirar Juan, en otros lados cuando usó la palabra muerte, ¿a qué se refería? ¿Cómo la estaba usando? Entonces descubrí que para Juan la muerte es... Ay, se me fue para el otro lado. Perdón. Entonces encontramos que para Juan la muerte es la consecuencia del pecado. Entonces yo ya me voy a mi texto y teniendo claro eso, ya puedo hacer el análisis de ese texto. No sé si de pronto alguno habrá visto la enseñanza que les puse ahí en el campus, del análisis que hice del texto de Jesús lloró. Bueno, listo. Entonces hacemos eso. Cuando hayamos hecho eso, ya vamos a revisar el análisis morfológico de cada palabra en mi texto. Como ya sabemos qué significa, qué implicación tiene cada cosa, entonces empezamos a sacar. Este verbo está en imperativo, entonces esto es un mandato, listo. Este verbo está en aoristo, tengo que prestarle atención a esta acción específica y ya. Entonces empezamos a revisar ese análisis morfológico de cada palabra. Y ya teniendo eso, entonces vamos a buscar las definiciones posibles para cada palabra. No tienen que hacerlo con todas las palabras, pueden hacerlo con palabras clave, ¿no? Que es como lo más, como para no tener tantísimo trabajo. Ya si usted quiere revisar su versículo palabra por palabra, pues también chévere. Entonces empieza a buscar las definiciones ya en los diccionarios. ¿Qué significa esa palabra? Revisar muy detenidamente las diferentes formas, revisar otras traducciones, y aquí ya entramos a mirar en el diccionario exegético y en el diccionario teológico qué nos dice esa palabra. Todo esto tiene que estar enmarcado dentro del contexto cercano. El contexto cercano son los versículos inmediatamente anteriores y posteriores, ¿no? ¿De qué está hablando en ese pedazo? En el capítulo anterior y en el capítulo siguiente. Enmarcado ahí y enmarcado, como les decía ahorita, en el libro, en el contexto del libro. Porque para los autores a veces las palabras significan cosas diferentes, entonces necesito que mi marco sea el contexto del libro donde está el texto que yo escogí. Eso nos ayudan ahí los diccionarios teológicos y exegéticos, nos dan ahí como una luz al respecto. Y ya teniendo en cuenta todo esto que usted ya hizo estudio, hizo paso por paso, sacó la lista, hizo su análisis, entonces ya al final escribe la conclusión de su investigación. ¿Cómo es la conclusión de la investigación? Como la que hicimos ahorita de Mateo 28. Entonces, mi conclusión de mi investigación es que para poder ir a ser discípulos, primero para ser discípulos tengo que ir. Luego, mientras hago discípulos, yo los bautizo. La palabra bautizo yo encontré que significa que sumergir y mientras los bautizo les tengo que seguir enseñando, porque yo no los puedo dejar solos. Entonces, esa es la conclusión.
¿Qué aprendió? ¿Qué cosa de ese texto usted descubrió haciendo todo este análisis? Todo este análisis, ¿listo? ¿Qué tal? ¿Cómo lo ven? ¿Qué opinan? ¿Chévere? ¿Interesante? ¿Muy difícil? Una chamba de tiempo completo. Interesting. Tienen 2 semanas. Si no lo han empezado a hacer, de pronto habrán algo juiciosos que ya empezaron desde la primera clase. Los que no, pues tienen 2 semanitas. Vuelvo y digo, esto no es calificable, no les voy a poner nota por esto, pero la idea es que ustedes mismos se den cuenta que sí puede hacerlo, que con este conocimiento que ya adquirió sí lo puede hacer y puede descubrir cosas muy bonitas en el texto y nos puede compartir. Bueno, esta es una lista de palabras que, bueno, yo no sé si les conté al inicio del curso que yo estoy a cargo de un proyecto de traducción a una lengua indígena. Y entonces uno repite tanto estas palabras que ven ahí, por ejemplo, son unas de las palabras que más aparecen en el Nuevo Testamento. Y ya uno las repite todo el tiempo, normal, ¿cierto? Fácil. Pero cuando uno está haciendo una traducción y el traductor le dice a uno, es que en nuestro idioma no existe la palabra gracia. No sabemos qué es eso. Nuestra cosmovisión, eso no existe. Y uno tiene que entrar a explicar esto. Ahí es donde uno dice, ay Dios mío, ¿en qué he creído todo este tiempo que repito y repito la palabra y no sé realmente qué significa? Entonces quise hacerle esta lista de vocablos bíblicos que aparecen mucho en el Nuevo Testamento para animarlos para que ustedes hagan un estudio de esas palabras, ¿no? Para que sepamos realmente qué es lo que significa, qué es la gracia. ¿Qué es la gracia? Por ejemplo, un día que diga, yo quiero hacer una investigación. ¿Qué será la gracia en Mateo? Vamos a hacer una investigación de la gracia en Mateo. Voy a buscar en el diccionario qué es realmente el arrepentimiento, qué significa la palabra griega, de dónde sale eso, qué es para los griegos el arrepentimiento, qué es en el Antiguo Testamento el arrepentimiento, cómo lo entendían. Y esto de verdad que le ayuda a uno a comprender muchísimas cosas y a fortalecer su fe. A mí, les cuento, me dio durísimo el tema, la palabra gloria, porque uno dice gloria, gloria, y todo el tiempo, la gloria de Dios y para su gloria. Cuando me dicen los traductores, no tenemos palabra para eso, no sabemos qué es. Y le toca a uno empezar a explicarles qué es eso, qué es la gloria. Y se encuentra uno con que no, realmente no lo tiene muy claro. Bueno, me pasó a mí. Y estas investigaciones le ayudan a uno a comprender y a mejorar mucho eso. Entonces les dejo esas palabras ahí. Por ejemplo, ahí no la puse, pero el verbo ver en griego tiene 3 formas diferentes. Jorao, que vimos ahorita. Jorao es esa visión de fe, de experiencia, ¿sí? Pero también está blepo, que blepo es ver así normal, lo que uno ve. Y está también teoreo, que es contemplar. Contemplar como cuando uno contempla un paisaje, algo muy bonito. Entonces, ese tipo de cosas ya cambian el sentido del texto. Entonces, bueno, ahí los invito a que cuando quieran hacer un estudio de esos vocablos bíblicos. ¿Qué más tenemos por aquí? A ver, actividades. ¿Qué tenemos que hacer entonces para nuestra clase dentro de 15 días? Uy, se me fue muy rápido el tiempo, yo pensé que me iba a demorar más aquí. Bueno, ¿qué actividades hay? ¿Ya entraron todos al campus? ¿Ya vieron los quizzes? Vi que ya algunos solucionaron, dieron respuesta a los quizzes, muy juiciosos. Entonces la idea es que, por favor, los que no lo han hecho, ingresen al quiz, lo solucionen sin ver el cuaderno, tienen todos los intentos posibles que quieran. Entonces la idea es que lo hagan de memoria y, bueno, tengan ahí como ese repaso y las notas que se necesitan para aprobar el curso.
les dejé en la clase 4 un foro. Ese foro es para que escriban, vuelvo y repito, yo sé que he repetido esto todas las clases, pero es para que lo sepan. Hay un material en la clase 1 que se llama análisis de texto. Con ese material es con el que vamos a hacer todo este trabajo del análisis del que les estoy hablando. Entonces, la idea es que entren, revisen los que no lo han hecho, escojan uno de los textos que están ahí planteados y hagan las actividades también planteadas en cada clase. Seleccionen un versículo que ustedes digan, yo considero que este es el versículo clave o yo quiero estudiar este versículo de ese texto que está ahí, de esos textos que están ahí en el campus. Y en el foro van a escribir qué versículo escogieron. ¿Sí? Nos van a compartir qué versículo escogieron para hacer el análisis. Ese foro es calificable. Entonces es importante que lo hagan. No les voy a calificar que porque escogí un versículo que no era, entonces le pongo 0, no. Voy a calificar su participación, darme cuenta que sí quiere, que sí está haciendo la revisión del texto y todo esto. Y la otra clase, la idea es que algunos de ustedes nos expongan lo que aprendieron, las conclusiones a las que llegaron, pues en su análisis. Yo había pensado la otra clase decirles, bueno, ¿quién quiere? Pero ya me di cuenta que ustedes son muy tímidos y capaz no me dicen ninguno que quiere. Entonces hoy quiero escoger mínimo 3 personas que digan yo lo voy a exponer la otra clase. No sé si alguno de ustedes quiera alce la mano y se anime a hacer ese análisis y compartirlo dentro de 15 días. Tienen 2 semanas. Wallman, listo, Wallman, muchas gracias. Yo, Excelente. José Romero, listo. Profe ¿Quién Gómez. más? Gómez, perdón. Es que José Romero también alzó la mano. Espérenme, yo voy a anotar. No tengo un esfero aquí. Voy a anotar porque después se me olvida. Entonces, ya Wallman alzó la mano. Entonces, de primeras va a pasar Wallman. Luego sigue José Gómez. Después José Romero también alzó la mano, ¿sí? Yo cierro. Jacqueline, listo. Jacqueline también alzó la mano y Teófilo alzó la mano. Yo cierro. ¿Quién me habla? Williams Arenas. Sí, William. Pastor William, listo. Entonces quedó así. Wallman, José Gómez, José Romero, Jacqueline, Teófilo y el Pastor William. Son 6 personas. 6 Hay personas. una corrección de nombre, no es José Gómez, sino Jorge Gómez. Ay, perdón. Sí, Es que así me es. aparece José. Listo. El nombre sí. de Jorge Mentira, Gómez. Jorge, yo vi mal. Perdón. Listo. Entonces ustedes 6, vuelvo y repito el orden para que sepan. Wallman, Jorge Gómez, José Romero, Jacqueline, Teófilo y el Pastor William nos van a contar el análisis. 10 minutos cada uno, ¿listo? Entonces, si usted saca una tesis por allá, usted hizo un análisis súper exhaustivo y le salieron 20 hojas, 30, 40, usted va a resumir eso en 10 minuticos. Nos va a contar, ¿listo? ¿Cuáles son las palabras clave? ¿Qué conclusión sacó de su texto? Y si nos queda tiempo, que no creo mucho, pues si hay otra persona que lo quiere hacer, también lo puede hacer. Si ustedes quieren, también podemos crear un foro donde ustedes compartan sus análisis y que sus compañeros los vean también. Eso sería chévere para que pues podamos ver todo el trabajo que ustedes hicieron. Entonces, eso también lo podemos hacer. Preguntas, dudas, comentarios, sugerencias. A ver, cuéntenme y seguimos con otro ejercicio que quería que hiciéramos hoy. ¿Está clara? ¿Clara la tarea? Igual si Sí. tienen dudas, me escriben al correo.
La semana pasada no tuve un problema con mi correo, no sé si alguien me escribió, no pude ver, pero ya me lo solucionaron, entonces ya estaré revisando para contestarles. ¿Podría profe. darnos nuevamente su correo, hermana Angie, por favor? Sí, señor. Es biblista, ya se los voy a escribir en el chat. Igual. A ver, ¿dónde está todo el mundo? Biblista, @sbcol.org. Biblista @sbcol.org. Les voy a dar mi WhatsApp. Es que a mí no me gusta dar mucho mi WhatsApp porque a veces piensan que porque le escriben a uno no tiene que contestar ya y se ponen bravos si uno no contesta ya, pero pues a veces no se puede contestar tan rápido, ¿no? Entonces, si me tienen paciencia, me escriben ahí al WhatsApp. Ya les mandé mi número ahí. Yo apenas pueda, lo más rápido posible que pueda, yo les contesto. Si tienen dudas, si quieren que revise algo antes de presentarlo, lo hacemos, lo revisamos juntos. ¿Listo? Profe, el material que nos iba a compartir, ¿cuándo sería? Es que me toca preguntar, no sé, Leticia, ¿estás por ahí? No se me fue. Bueno, me toca preguntar Sí, cómo lo estoy puedo aquí. compartir. Ay, hola. Es que quiero compartirles varios libros, pero les decía yo a ellos que no se pueden subir al campus, entonces yo no sé si yo puedo crear un link donde ellos los descarguen o mejor los enviamos al WhatsApp. Ya, ok. Puedes preparar un link. Yo los comparto a los grupos de WhatsApp y a los coordinadores de cada país para que tengan ese recurso y hagan su análisis. Ay, listo, súper, eso. Entonces yo el lunes ya te tengo el link para que ya tengan esas 2 semanitas juiciosos haciendo su trabajo. ¿Algo más? ¿Preguntas? ¿Dudas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? Bueno, entonces voy a mostrarles un ejemplo, otro ejemplo de cómo podemos hacer el análisis de un texto. Profe, un favor, ¿Sí? tal vez muy tarde preguntando. También estuve viendo los libros de Samuel Pérez Millos, sus análisis en griego del Nuevo Testamento, y también se puede ver con ese texto. Sí, No lo sé, que yo hago, tal vez lo has visto, tal vez tiene buen análisis o algo está fallando. Quería preguntarle así para poder trabajar y también con los diccionarios que nos han recomendado. eso sí, claro, esos comentarios bíblicos son chéveres, pero lo interesante es que ustedes hagan el análisis ustedes solitos, con las herramientas que les dimos, los diccionarios, todo esto, y luego cuando ya usted haya llegado a una conclusión, va y lee los comentarios. Y en el comentario le va a decir si va por buen camino, si está como muy loquito, si se está Muchas saliendo, gracias. o Gracias. le aporta a uno cosas nuevas también, pero sí dejarlo de últimas, con eso uno ya se va dándose cuenta si lo está haciendo bien o no. ¿Listo? Entonces, Gracias. vale, con gusto. Vamos a hacer un análisis de un texto que cambia solo con un artículo. Solo el artículo cambia la interpretación del texto. Entonces vamos a ver Lucas, la parábola del mayordomo. ¿Sí la han leído? Ahí la ven, están viendo mi pantalla, es que yo no sé Sí. ¿Sí? Está la parábola del mayordomo infiel, ¿sí? Listo. Sí se ve. Gracias. Listo. Entonces, vamos a leerla rápidamente, este texto. Dijo también a sus discípulos, había un hombre rico que tenía un mayordomo y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía porque ya no podrás ser más mi mayordomo, Entonces el mayordomo dijo para sí, ¿qué haré? Porque mi amo me quitó la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré, para que cuando se me quite de la mayordomía me reciban en sus casas.
Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero, ¿cuánto debes a mi amo? Él dijo, 100 barriles de aceite. Y le dijo, toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro, ¿y tú cuánto debes? Y él dijo, 100 medidas de trigo. Él le dijo, toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y aquí está el versículo que vamos a estudiar. Y yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, los reciban en sus moradas eternas. El versículo del 1 al 8 es el contexto cercano. Entonces hay que leer todo el texto porque si yo leo solamente el versículo 9, pues no voy a saber de qué está hablando y quién sabe qué voy a decir del versículo. Entonces hay que leer todo el contexto. Y después de contar esta historia, entonces Jesús dice, les da un consejo, ¿no? Ganen amigos por medio de las riquezas injustas. ¿Cómo podemos interpretar eso? Solo así, como lo leemos ahí. ¿Cómo lo entienden? Profe, ahí parece una contradicción, ¿no? ¿Por qué? Es como si ganaríamos amigos por medio de algo indebido, ¿no? De algo malo. Al parecer da la impresión, ¿no? Por medio de la corrupción, por medio de los negociados, algo así, ¿no? Da la impresión eso, ¿no? Sí, pero como dice, a nivel de todo el contexto debe ser diferente. ¿Cómo? Quizás, claro, en una primera impresión eso parece algo bien, algo que no es, digamos, alineado a los valores cristianos, ¿no? Da la impresión, eso. Si lo leemos así en forma muy hace muy superficial. solamente el versículo. Sí. ¿Quién dice más? ¿Quién más? ¿Cómo más lo entienden? Algo turbio, dice José Romero, ¿cierto? Como que por cosas turbias gane amigos con eso cuando tenga problemas, pues ya tiene quien le ayude. Hermana. ¿Sí? La noche de ayer yo estaba dando una clase de un libro que se llama El poder de la sangre de Cristo. Y hablábamos sobre el poder de la mano derecha de Cristo. La mano derecha de Cristo tiene poder, nos da libertad, ¿no? Y la mano izquierda es la que nos ofrece las riquezas y cosas que el mundo nos ofrece. Entonces, si lo analizamos, si lo analizo del punto texto, entonces yo me inclino por el poder de la mano derecha. Porque la mano izquierda solo nos ofrece ¿qué? Cosas que en el mundo se dan. Yo recuerdo mucho un amigo le decía, a su hijo le decía, ¿tú quieres ir a esa iglesia donde va William? ¿Tú quieres ser pastor? Sí, papá, yo quiero ser ministro del Señor. Pero para que seas ministro, yo te exijo de que tengas por lo menos 2 profesiones. Satisfáceme con esas 2 profesiones y yo te dejo libre para que vayas a hacer allá lo que tú quieras. Y no es así. No es así. Porque yo prefiero seguir primero las cosas de Dios, que lo demás viene aparte. Dice la palabra, buscar el reino de Dios y su justicia. ¿No? Es el primer texto. Sí. Que para mí significa, primero buscar el reino de Dios. ¿Qué significa para mí? Buscar la buena relación, la mejor relación con Cristo. Lo demás viene por añadidura, sí. Lo demás vendrá después. Bajo la recompensa de cómo tú vas avanzando en las cosas del cristianismo. No tengo que tener casas, carros, pero una posición, una reputación dentro de la imagen de los demás, para los demás. Entonces, y hablábamos también ese final del poder de la mano seca. La mano seca no es nada. La mano seca nos desvía, nos saca del contexto de las cosas de Dios. Eso es lo que quería puntualizar ahí. Listo, muchísimas gracias.
Bueno, entonces ya leímos el contexto anterior, ya escogimos el versículo clave, que es el versículo 9. Nos llama la atención entonces que pareciera que nos está incitando a que hagamos cosas malas para tener amigos, para aprobar, para que seamos aprobados. Claro. También pareciera que nos está diciendo, pareciera, ¿no? Que nos está diciendo que las riquezas son injustas. Aquí en el español, desde el español, en la expresión injusto pareciera un adjetivo, ¿cierto? Un adjetivo nos está diciendo riqueza injusta, o sea, las riquezas son injustas. Entonces yo ya decidí que mi texto clave es el versículo 9 y que las palabras claves que voy a revisar son riquezas injustas. Esas son las palabras claves que yo quiero revisar. Entonces me voy aquí a ver el análisis interlineal. Y veo aquí, entonces ya está, y yo a ustedes les digo, ustedes mismos hagan amigos procedentes de mamón. La expresión que usa aquí es mamona, que en griego es dinero, ¿no? Riqueza, se puede traducir así. El espíritu del dinero. ¿Cómo? El espíritu del dinero, la riqueza. Sí, la palabra mamón, mamona en griego es riquezas, riquezas. Así es. Entonces dice, hagan amigos procedentes de él. Aquí es donde tenemos que prestar atención. Él, un artículo genitivo. ¿Qué significa el genitivo? Nominativo, el genitivo es de, se traduce como de él. Procedentes de él o las riquezas. Y miren aquí esto tan interesante que no está en las traducciones en español. Por ejemplo, no, por lo menos no en la Reina Valera. Traduce riquezas injustas, pero miren, ¿qué hay acá? ¿Qué es esto? Un artículo que no ha sido traducido al español. Un artículo genitivo, singular. ¿Qué quiere decir que es genitivo? ¿Cómo se traduce el genitivo singular femenino? La. De la. Entonces decimos procedentes, hagan amigos procedentes de la riqueza, de la rectitud o injusticia. Y miren que aquí en el griego no es un adjetivo, no está describiendo la riqueza que es injusta, sino que es un sustantivo. ¿Qué nos dice eso? La traducción más, digamos, más cercana al texto sería, hagan amigos procedentes de la riqueza, de la injusticia. Ahí ya nos cambia un poco la cosa. Amigos procedentes de la riqueza, de la injusticia. ¿Cuál será la riqueza de la injusticia? O sea, uno aquí ya empieza a hacerse preguntas. ¿Cómo así que la riqueza de la injusticia? ¿Qué creen que podría ser eso? ¿Podría ser el soborno? ¿O el robo? La riqueza, o sea, que podríamos decir que nos están diciendo que hagamos amigos por medio de este tipo de cosas. Sí. Por ejemplo, si alguien nos invitase a robar algo, ¿no? O cometer un fraude en una empresa o alguna persona. Podría. Pero es un consejo que está dando Jesús. Jesús está dando el consejo que hagamos amigos por medio de la riqueza, de la injusticia. Entonces aquí uno empieza, espere, ¿cuál es el contexto? Entonces es Lucas. ¿Qué es la riqueza para Lucas? Esa es mi palabra clave. Entonces tengo que empezar a mirar dónde Lucas ha usado la palabra riquezas y cómo las entiende él. ¿Cómo logro entender esto? Pues leyendo Lucas, subrayando donde él habla de riquezas, si él las ve como algo bueno, como algo malo, y resulta que para Lucas las riquezas son malas. O sea, los ricos tienen que vender todo para dárselo a los pobres, los ricos, o sea, las riquezas no son buenas para Lucas, no son buenas. Entonces, cuando yo leí Lucas, encontré que para Lucas las riquezas no son buenas, entonces ya empiezo a decir, venga, entonces la riqueza de la injusticia.
Es decir, que para Lucas todas las riquezas provienen de la injusticia. Si lo leemos en español, pareciera que nos está diciendo que las riquezas son injustas. Todas las riquezas son injustas. ¿Sí? Y nos da a entender que tenemos que hacer amigos desde esa perspectiva. Pero cuando tenemos el contexto de Lucas acerca de las riquezas y de que para Lucas son malas, que para Lucas la riqueza viene de la injusticia porque los ricos se hacían ricos oprimiendo al pobre, quitándole todo, haciéndolo esclavo, le quitaban todas las viudas, a los huérfanos, los dejaban en la calle. Entonces, para Lucas es terrible la riqueza por esto. Entonces, cuando él dice acá, hagan amigos. Entonces, Cuando, ahí entra no te, Angélica, no te escucho. ¿no? Porque hacían grandes oraciones y no te estoy escuchando. Estás súper entrecortado y no te escucho nada. ¿Me escucha? No, ¿Sí no me te escucha? escucho. Está muy entrecortado. Bueno, mientras se arregla el micrófono, Angélica, voy a seguirles explicando. Voy a terminar de explicar y luego ustedes me dicen qué opinan. Entonces ya sé que para Lucas es esto, ¿no? Entonces está diciendo, hagan amigos procedentes de la riqueza, de la injusticia. Para Lucas todas las riquezas provienen de la injusticia, pero cuando yo tengo en cuenta el artículo y no que él está señalando que todas las riquezas son injustas, entonces entiendo que lo que me está diciendo es que en algún momento del camino todas las riquezas hacen parte de la injusticia porque todas las riquezas de una u otra forma pasan por ahí. O sea, el dinero que yo tengo en algún momento del camino surgió de una corrupción, de una no porque yo lo hice, ¿no? No porque yo lo hice, sino porque ese dinero se movió por esos ámbitos en algún momento. Y Lucas no está diciendo que lo injusto sean las riquezas. O sea, no está mal ser rico después de todo. Ni hay que ser rico siendo injusto ni haciendo cosas malas, ¿sí? Lo que está diciendo es que en algún momento del camino las riquezas pasan por la injusticia porque la injusticia es el sistema en el que vivimos. Nuestro sistema es injusto. Nuestro sistema comete injusticias con los pobres. Y ese dinero, esa riqueza que surge de esa injusticia, en algún momento va a pasar por nuestras manos. ¿Sí? Y lo que está diciendo es, hagan amigos por medio de la riqueza de la injusticia. Es decir, y bueno, vean lo que dice después, para que cuando falte los reciban bien dispuestos a ustedes en las moradas eternas. O sea, hagan amigos por medio de la riqueza. ¿Cómo hacemos amigos por medio de la riqueza? ¿Cómo creen ustedes que podemos hacer amigos por medio de la riqueza? Por la palabra. Pero hablando económicamente, con la plata, porque aquí nos está hablando es de plata. Claro. ¿Cómo hacemos amigos? Pagando nuestras deudas o prestando sin intereses. Cuando yo invito a mi amigo a comer, cuando yo sé que está pasando por un mal momento y saco plata y le hago un mercado, cuando yo un día le compro un regalo. Es decir, ¿qué es lo que está diciendo Lucas acá? El mundo, pensemos en el contexto anterior. El mundo, que él dice los hijos de las tinieblas, creo que dice ahí, usa el dinero para su propio beneficio. ¿Sí vieron lo que él hizo, no? Lo sacaron de mayordomo porque se estaba robando la plata y después para no quedarse en la calle también hizo un chueco ahí con esta gente para poderse que lo ayudaran a él también. Entonces el mundo injusto, el sistema injusto, usa la riqueza para su propio beneficio. Entonces aquí el consejo de Jesús es, esa riqueza injusta que el mundo usa para su beneficio, ustedes úsenla para ser amigos. ¿Cómo? Pues bendiciéndolos con la riqueza, dándoles, ayudándoles, usando ese dinero no para su propio beneficio, sino para el beneficio de esos amigos.
Entonces, la riqueza es mala cuando yo la uso para mí misma, para satisfacer mis deseos, para llenarme de cosas, para, no sé, bueno, para todo eso, para lo que el mundo la usa. Pero la riqueza se convierte en buena cuando yo la uso para bendecir a mis amigos, para ser amigos, ¿sí? Hagan amigos por medio del dinero, sírvanle a otros por medio del dinero, para que cuando les falte, ¿cuándo va a faltar el dinero en el mundo? Cuando nos muramos, cuando el Señor nos lleve, ese día ya va a faltar, no va a haber dinero. Cuando les falte, los reciban a ustedes bien en las moradas eternas. Eso es lo que está queriendo decir allí Lucas en este texto. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Escogiendo el versículo clave, teniendo en cuenta el contexto anterior, pensando para Lucas qué es la riqueza y qué es la injusticia, y entonces podemos llegar a una conclusión. Esa es una interpretación, ¿no? Habrá gente que puede hacer otro tipo de interpretaciones. Pero esa es una conclusión a la que se llega después de ver que aquí, que este no es un adjetivo, sino un sustantivo, que este artículo no lo tradujeron y es muy importante traducirlo para darnos cuenta de qué injusticia está hablando, ¿sí? Entonces, aquí lo que está diciendo es el mundo, espérenme, abro aquí el texto que se me olvida cómo es que, mire, aquí está, dice, los hijos de este siglo son más sagaces con el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Entonces está diciendo, la gente, digámoslo así, la gente del mundo sabe tratar mejor a los otros que los mismos hijos de luz. Entonces el consejo que yo les doy es, hagan amigos, ganen amigos por medio de la riqueza. El sistema usa la riqueza para satisfacerse a sí mismo, pero ustedes como hijos de luz usen la riqueza para bendecir a otros y hacer amigos. Y de esa manera los van a recibir en las moradas eternas. ¿Cómo lo vieron? ¿Qué opinan? ¿De acuerdo o no de acuerdo? Hermana Angie, no sé si puede volver a la página de... Ya. O sea, lo que ahorita se me queda es, ¿por qué lo traducen mamón? Pero ahí tiene, si más no me equivoco, creo que es un sustantivo. Claro. ¿Y qué implicancia tiene que ya se convierta en femenino? No, digamos que en el español no, digamos que no afecta porque es la estructura gramática del griego, ¿sí? Entonces, puede que para ellos algunas palabras sean femeninas, pero cuando las traducimos al español no las podemos poner femenino porque nuestra estructura gramatical no lo comprende de esa manera, ¿sí? Es más sobre todo por la estructura. Mira, aquí, por ejemplo, traduce mamonas, esta expresión viene del dios Mamón, que es el dios de la riqueza, y hace referencia a la avaricia. Espíritu. También. Entonces, por eso lo traducen así. Pero, por ejemplo, si hacemos una traducción al español y ponemos procedentes de Mamón, pues no todo el mundo va a entender de qué se está hablando, ¿cierto? Entonces, lo que hacen los Pareciera que se hablara a los traductores... dos géneros, ¿no? Dime. Pareciese que se hablara a los dos géneros, tanto hombre y mujer. Pareciese. Sí, o sea, ahí está hablando en general. Tiene una connotación general para ambos sexos. Sí, ahí está hablando en general. Pero entonces son esos pequeños detalles los que ustedes tienen que revisar en sus textos. Y lo que les digo, vayan, revisen cuando escojan una o dos palabras, no escojan tantas porque es mucho trabajo, una o dos palabritas, busquen en el contexto cercano, busquen en el libro y eso les va a ayudar a entender mucho mejor el texto. Les va a ayudar a comprender mucho mejor. Sí, más o menos se entendió cómo se hace el análisis de cómo se hace la conclusión. Es algo cortico, pero pues que se entienda por qué, de dónde sacó esto, ¿no? Porque una cosa es que yo llegué, bueno, mi conclusión es que uno tiene que darle a los amigos porque eso está bien. Bueno, pero ¿de dónde lo sacó? Cuéntenos qué palabra clave usó, dónde la buscó.
¿Sí? Eso es lo que nos tienen que contar un poquito, cómo hicieron el análisis, así algo cortito. Profesora, una pregunta cortita, chiquita. Entonces nosotros vamos a leer todo el texto, solo para que me quede claro, vamos a leer todo el texto y seleccionar solamente el versículo donde nosotros creemos que está la parte principal. Y en ese versículo es el que vamos a hacer todo el estudio, el análisis y todo lo que tenemos que ejecutar. Sí, ¿Correcto? solamente en el versículo clave, porque si no sería muy largo. Ok, gracias. Solamente escogen el versículo clave y ahí ya con ese trabajan. Así como lo acabé de hacer, ¿sí? Con dos palabras que yo escogí, ya encontré, ya pude hacer un pequeño análisis del texto. ¿Podría ser de que haya dos versículos claves en el texto? De todas maneras tenemos que elegir uno. No, en realidad, lo que pasa es que en realidad yo puedo hacerle el análisis a todo el texto si quiero, pero es muy largo. Si ustedes lo quieren hacer, lo pueden hacer, pero es muy largo. Entonces, por ejemplo, aquí yo leí todos esos versículos, 9 versículos, pero al final el consejo de Jesús era lo que me importaba. Entonces, ese consejo de Jesús es el que yo quería entender. ¿Sí? Entonces, pues, si lo quieren- ¿Sí? El pasaje bíblico puede ser libre, ¿verdad? No, a ver, esperen, les comparto, les recuerdo cómo es lo que lo tenemos que hacer. A ver, aquí estamos en el campus bíblico. Entonces, ustedes ingresan al campus y aquí en la clase número 1 encuentran ¿sí están viendo mi pantalla? Sí. Listo. Encuentran este archivo. Espérenme un segundito, corro esto que siempre. A ver. Ahí hay 4 textos. En este archivo que se llama ejercicio de análisis de texto. Aquí ustedes van a encontrar 4 opciones. La primera, Mateo 7, del 1 al 5, la viga en el ojo. La segunda, Jesús sana a un leproso, Marcos 1, 40 al 45. La tercera, Jesús calma la tormenta, Lucas 8, Profe, 22 al 25. no estamos viendo ese. ¿No? Ay, sí, ve, siempre me pasa. Se quedan cancelados. Espérenme a ver qué pasó. Ay, Dios mío. La tecnología me atropella. A ver, ya, aquí. ¿Ahora sí? Ya ven un PDF, eso. Entonces, ahí van a encontrar este PDF y van a encontrar estas 4 opciones. Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y cualquiera de las que ustedes la que usted diga, me llama más la atención esta. Entonces yo escogí, por ejemplo, el leproso. Quiero hacer esto. Entonces bueno, ya ahí en cada clase dice qué actividad tienen que hacer con ese texto. Entonces lo van haciendo progresivamente, lo que aprendimos hoy. Y luego, después de leer varias traducciones, yo digo, no, para mí realmente todo se centra en este versículo 45. Entonces voy a sacar de aquí este versículo las palabras clave y eso es el análisis que voy a hacer. Pero igual tengo en cuenta todos los demás versículos porque necesitamos leerlos para entender el versículo clave. ¿Sí? Como texto y contexto. ¿Cómo? Como texto y contexto. Eso, sí, señor. Entonces, y en la exposición lo vamos a leer en griego también. No, en la exposición lo que yo quiero es que ustedes hagan lo que yo acabé de hacer más o menos así con el texto, ¿sí? Más o menos. Es decir, mi texto es este, el contexto cercano es este, es decir, nos cuentan la historia, qué pasó ahí, y escogí el versículo 45. El versículo 45 dice esto. Las palabras claves que escogí fueron estas dos. Y las investigué en el diccionario, miré en Marcos cuántas veces la había usado, dónde la usó, llegué a esta conclusión y mi análisis del texto es el siguiente. Jesús sanó al leproso porque tal y tal y tal cosa. Y su palabra clave. O sea, el trabajo es largo, pero la exposición es cortica. ¿Listo? Y voy a hacer entonces el foro. Yo de verdad quiero que todos se animen a hacerlo porque es muy chévere poner en práctica el conocimiento. Entonces voy a hacer el foro. Lo voy a dejar ahí para que ustedes nos compartan lo que aprendieron.
que les gustó, o que ustedes escriban, mire, yo estudié mi texto y lo que más me impactó fue descubrir que Jesús sanó al leproso porque no sé qué cosas, bueno, lo que ustedes hayan descubierto. ¿Listo? Mi hermana Angie, Sí. ¿conoce de alguna herramienta que nos dé a las palabras claves de cada libro? Las palabras claves de cada libro, uy, no sé, me tocaría mirar. Pero en realidad, bueno, sí, las teologías de cada libro, sí, como los ejes sobre los cuales gira el libro. Voy a mirar y si encuentro les comparto también. Bueno, Angie, ¿Listo? Sí. cada uno de los evangelistas usa unas palabras de acuerdo a su circunstancia y de acuerdo al hecho y momentos que está viviendo, o está pasando, o está observando. Entonces, si usamos las palabras claves, perdóneme el hermano que lo preguntó, lo más interesante es que nosotros mismos busquemos la palabra clave. Nosotros mismos le demos la connotación de interpretación para que podamos aprender más. Sí, la idea es que podamos empezar a hacer esos pequeños estudios así, ¿no? Y ir descubriendo cosas bonitas. Siempre, siempre, siempre vamos a encontrar cosas lindas cuando veamos el griego. Entonces la idea es que vayan soltándose ustedes haciéndolo y pues que entre todos nos podamos hacer la retroalimentación, ¿no? Los que no alcancen a exponer lo pueden poner en el foro, lo leemos entre todos, podemos hacer la retroalimentación y así pues vamos aprendiendo. Igual este es el primer paso, ¿no? Ya ahorita van a empezar a ver otras materias que les van a ir ayudando a perfeccionar esos análisis. Amén. Bueno, entonces, no sé, ¿algo más? ¿Alguna pregunta, comentario? ¿No? Una preguntita. Sí. Disculpe, el mismo versículo que nosotros cojamos para la exposición, ¿se pone también en el foro? Sí, en el foro que está en la clase 4 van a poner el versículo clave que escogieron. ¿Sí? Van a ponerlo ahí simplemente. Y ya en el foro ya que voy a dejar para que pongan su análisis, ahí sí ya es la conclusión, pero ese todavía no está. Yo creo que lo dejo en la clase 6. ¿Listo? Igual si tienen preguntas, pues me escriben que yo estoy pendiente. ¿Vale? Bueno, entonces los dejo para que descansen. Muchas gracias por todo, por la participación, porque han estado muy juiciosos. Me alegra mucho poder compartir con ustedes y nos vemos entonces en 15 días en nuestra última clase. ¿Vale?